el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. ¿Qué dice? Jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? A ver. Bien. ¿Cuántos recuerdan el mensaje del domingo pasado? Para los que ya se lo olvidaron y para los que no vinieron, pueden pedir una copia del mensaje, se la mandamos por mail o se la mandamos impresa o se la damos impresa. O pueden entrar a la página Acercate a la Vida en YouTube y escucharlo el mensaje, ¿sí? Yo lo escuché ayer, precioso mensaje. Y el pastor Diego nos habló acerca del concepto de límite, ¿sí? Y de la identidad, por supuesto, ¿sí? Pero nos habló del concepto de límite y de cómo ese concepto nos afecta a nosotros, los humanos, a diferencia de Dios, ¿sí? Dios no tiene los límites que nosotros tenemos y eso automáticamente cambia toda nuestra manera de concebir las cosas y la vida, ¿sí? Estamos en la tierra. ¿Por qué estamos en la tierra? Estamos en la tierra porque Dios nos limitó a este tiempo y espacio porque sí, no. Nos limitó a este tiempo y espacio con un propósito, ¿sí? Y recibimos, mediante esa palabra que nos compartió Diego, ¿sí? Un llamado a ocupar nuestro lugar y a cumplir ese propósito para el cual Dios decidió ubicarnos en este tiempo y espacio, ¿sí? Y de hecho, tenemos un ejemplo bíblico muy claro de esto, ¿sí? Piensen en alguien que se limitó con un propósito a este tiempo y espacio y que esté en la Biblia y enseguida ver a alguno que me grite el nombre. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién? Pero no, que lo grite, dije. Jesús. Jesús es la más clara expresión de esto, ¿sí? Viviendo en la eternidad, no estando limitado por el tiempo, el espacio, por nuestro cuerpo físico, decidió voluntariamente aceptar el desafío del Padre que lo entregó y lo puso en esta tierra y lo limitó a nuestro tiempo, nuestro espacio y a todas las limitaciones que tenemos como humanos para cumplir un propósito, ¿sí? Propósito que, por supuesto, lo tenemos más que claro. Y por eso quiero partir de ese concepto para comprender un poco más lo que Dios nos está diciendo en este tiempo, ¿sí? Ya entendimos que en el cielo no hay limitaciones, ¿sí? Y que esas limitaciones son las que nos afectan a nosotros acá en la tierra, pero el cielo no está afectado por esto, ¿sí? Algo de esto es lo que Jesús intentaba explicar en este pasaje. Y la gente no lo lograba entender. Jesús les venía hablando de un pan, que el que comiera ese pan no iba a tener nunca más hambre. Y la gente que lo estaba siguiendo le había preguntado: decinos dónde podemos ir a comprar ese pan, para comprar ese pan y solucionar nuestros problemas. No tener más hambre, no tener más sed, ¿sí? Es como que la gente lo consideraba como esa pildorita mágica que te ofrecen en la televisión, que te la tomás y nunca más vas a tener hambre y no vas a engordar, vas a adelgazar, te pones en línea, como ese aparatito que compras y con hacer un par de flexiones así te queda, ¿no?
los ravioles acá, cual la tanita un domingo después del culto. Y no es eso lo que Jesús les estaba diciendo, por supuesto, pero de nuevo nosotros en nuestra limitación buscamos algo limitado que haga el efecto más mágico de resolver cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad terrenal. Jesús estaba hablando de algo que iba más allá, ¿sí? Pero la gente no lo entendía. ¿Y por qué no lo entendía? Porque no lo conocían, porque no creían en su origen y por lo tanto, al no comprender que representaba a una fuente diferente de recursos, a una fuente inagotable, que representaba a la eternidad misma, ¿sí? Entonces no podían recibir ese mensaje claramente. Y esto es lo que Jesús les dice cuando le dice, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Si no creemos que Él es el pan de vida, si no le creemos a Él, entonces difícilmente podamos experimentar la satisfacción de recibirlo a Él como nuestro alimento de eternidad. Jesús se presentó como el pan de vida que saciaría el hambre permanentemente y el agua que haría desaparecer la sed de aquellos que en Él creyeran. Pero la gente que lo escuchaba no lo podía entender, porque no comprendían el sentido de eternidad de su persona. No comprendían que Jesús venía de la eternidad y que se limitó a este espacio humano para conocernos nosotros con Él y para mostrarnos por sobre todas las cosas que nosotros, aún con todas las limitaciones de este mundo, de nuestro caminar por la tierra, también podemos acceder a la misma eternidad. Y como nos era difícil creerlo, Dios se hizo carne, Cristo se hizo carne, vivió entre nosotros y nos mostró que se podía, que era posible vivir en el concepto, en el criterio, en los principios, en los valores, en la forma establecida en el reino de los cielos, en el reino de la eternidad, aún estando en este cuerpo y caminando en esta tierra. Pero no lo podían entender. ¿Por qué? Porque no comprendían el sentido de eternidad de su persona y de sus palabras. Porque lo que intentaban decodificar era el mensaje de Jesucristo, pero en base a su experiencia y sus conocimientos y su vivencia acá en la tierra. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿no será que a vos y a mí nos pasa muchas veces lo mismo? ¿Nunca tuviste este conflicto interior? Yo lo tengo todos los días. Levantarme, intentar mi conexión con Dios, pero de pronto decodificar la palabra de Dios, el desafío de Dios, el llamado de Dios, el propósito de Dios en función de mi realidad. Y cuando lo leo con los cristales, con los lentes de mi realidad, de mi condición humana, se me hace imposible decodificarlo. No lo puedo entender. Y si yo dejo que esa sea la óptica que gane en mi comunión con Dios, quiebro mi comunión con Dios, porque quiebro el mensaje, porque no lo puedo interpretar. Y como no lo puedo interpretar, no me llega. Y entonces, como no me llega, no me transforma. Y esto es porque vivimos gobernados por las limitaciones de nuestro mundo diario. Como nos lo explicaba muy bien Diego la semana pasada, nosotros somos los limitados. Y entonces, como estamos limitados, no podemos comprender qué implica que Jesucristo es el pan de vida, que si comemos de Él no vamos a tener nunca más hambre, porque estamos esclavizados a la realidad terrenal y lejos de experimentar entonces la plenitud de Cristo. Este alimento, el alimento del cielo, el pan del cielo, no es el pan que comprás en la panadería, no es el agua que abrís de la canilla o que comprás en la botellita de agua mineral. Jesucristo es otra cosa.
no es ni el asado ni tu comida favorita. Es otro alimento, es otra realidad, porque está plantado en otro nivel, en el nivel de la eternidad. Y nosotros intentamos permanentemente compararlo con el escenario de lo nuestro, de lo limitado, de lo finito, de lo perecedero. Pero Jesús vino a enseñarte y a enseñarme una nueva dimensión. Y de eso se trata la vida cristiana, de aprender a vivir en esa nueva dimensión, aún con los pies en la tierra. Y ahí es donde activa la fe. Ahí es donde activa la fe. Ahí es donde activa el creer que Cristo me ofrece una nueva dimensión. Y esa dimensión no te la ofrece para que la comiences a vivir mañana, ¿sí? El versículo 40, y vamos a leerlo nuevamente, dice: la voluntad de mi Padre es que todos los que me vean a mí, es decir, los que vean al Hijo, y los que crean en mí, es decir, que crean en el Hijo, tengan vida eterna. Y esa vida eterna no es una esperanza para mañana. Esa vida eterna empieza hoy. Nos hemos introducido erróneamente el mensaje de que la vida eterna comienza el día que te mueras. Y entonces seguís sufriendo acá porque vivís acá lejos de la dimensión de la vida eterna que Cristo te ofrece. Y solamente crees que lo que va a pasar es que el día que no estés más acá, entonces se acaba todo y al fin vamos a experimentar el pan de vida y el agua que me quita la sed eternamente. Pero Cristo quiere que esa experiencia empiece ahora y se sustente por la eternidad. Y entonces, ¿qué significa? Que no tengo que cocinar más. Que si leo la palabra, la Biblia todos los días y oro, entonces recibo el pan y no tengo que cocinar más. No, por supuesto que no. No vamos a volver al desierto, al maná y al cierre de la canilla del maná cuando cruzaron a la tierra prometida. Pero cuando Dios te da la tierra prometida hay cosas por las que tenés que trabajar vos. Y el alimento y el sustento diario es un esfuerzo que te toca, pero Dios te garantiza que nada te faltará, que Él es tu sustento. Y cuando entendés que tu vida tiene un sentido mucho más amplio que la limitación que te da tu realidad, tu circunstancia, tu experiencia terrenal y humana, comprendés que no importa cuán limitado puedas estar en esta esfera, cuánto puedas tener de sobra en un área y cuánto te pueda faltar en otra, Cristo es tu sustento, porque tu vida va mucho más allá de tu experiencia humana. Cosa que Jesucristo también experimentó. ¿Cuándo vino el diablo a tentarlo? Cuando había pasado 40 días de ayuno. Estaba débil y su experiencia humana estaba lleno de necesidades y de limitaciones. Y ahí es donde el diablo viene a tentarte. Cuando en un área te falta, cuando en un área no tenés, en tu experiencia humana y terrenal, el diablo viene a decirte: ¿y a dónde está la satisfacción eterna? Y en nuestra incapacidad para saber separar y entender y mirar con la fe, con los ojos de la eternidad, conectamos nuestra necesidad terrenal y nuestra insuficiencia terrenal con una insuficiencia de los cielos. Y creemos que si tenemos hambre en la barriga y ganas de comer, como decía la canción que le cantábamos a mamá cuando queríamos que nos traiga la comida, entonces Cristo no nos está saciando. Y entonces Cristo está lejos nuestro. Y entonces Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que me limita en lo terrenal, que quiero tener satisfecha y no tengo. Y entonces antepongo mis deseos terrenales a los deseos de Dios, porque yo quiero que Dios supla mi necesidad terrenal para sentirme pleno y satisfecho de Dios y de eternidad. Y el pan que Dios nos ofrece tiene que ver con sus planes, con su diseño, con su propósito, con su altura, aún en medio de nuestra limitación terrena. Por eso Pablo decía: este es mi aguijón en la carne. Suponemos que sería quizá su ceguera,
porque esa era una limitación terrenal, pero nada tenía que ver con el propósito de eternidad que Dios tenía para su vida. Por eso nada tiene que ver tus limitaciones terrenas con el propósito eterno de Dios para tu vida. Y esto es lo que sigue, y esto es lo que Pedro le había confesado. Porque un poco más adelante, en el capítulo 6, en el libro de Juan, Jesús confronta a muchos discípulos que lo seguían, pero que no creían en él y que no entendían este mensaje. Y lo terminaron dejando. Y él se da vuelta y le dice a los 12, ¿ustedes también me quieren dejar? Vayan. ¿Cuál es el problema? Son libres. ¿Quién los ata? Y las palabras de Simón Pedro son, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Comprender quién es Dios, cuál es su identidad, para saber qué es lo que me ofrece y entonces poder ir en Él, ir a Él y sostenerme en Dios. Quiero ir a otro pasaje un poquito más adelante en Juan. Seguramente me van a escuchar en estos próximos domingos o en este tiempo hablar de Juan, salvo que Dios me hable de otra manera. Dice Juan 7:40 en adelante, voy a tratar de leerlo rápido. Algunos de la multitud al oír que Jesús decía, lo que Jesús decía, afirmaron seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Y otros decían, es el Mesías. Pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo una división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús, y dijo, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Fíjense este pasaje que tiene un relato acerca de la división que existía, ¿sí?, entre los que seguían a Jesús para definir la verdadera identidad de Jesús. Y discutían si verdaderamente era el profeta, el Cristo que habría de venir, ¿sí? Yo creo que hay tres cosas acá que influían en la discusión: su origen, su historia y su mensaje. Su origen, porque quienes no conocían el origen de Jesús, es decir, que él había nacido en Belén y que pertenecía al linaje de David, rechazaban que él pudiera ser el Cristo. Fíjense que el versículo 42 dice, las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacería del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. ¿Acaso vendrá el Mesías de Galilea? Es decir, esta gente conocía la historia y que Jesús había llegado a ellos de Galilea, pero Jesús tenía otro origen, ¿sí? Más de uno que nos conoce a Diego y a mí dirán, ellos son de Cipolletti, son del sur, pero no saben por ahí la mayoría que nosotros en realidad nacimos en Coronel Pringles, de donde es ahí el liceo también.
No conocían el origen de Jesús, no se lo habían preguntado, no habían indagado en su verdadera historia. Y entonces lo rechazaban porque no conocían su origen. Otros lo juzgaban por su historia, justamente. Lo condenaban por su historia, lo condenaban porque venía de Galilea. Galilea no tenía buena reputación, evidentemente. Y nada bueno había salido de Galilea. Así que, ¿vos anduviste en Galilea? De Galilea no puede salir nada bueno. Y en tercer lugar, lo que influía en esta discusión era el mensaje, porque el mensaje de Jesús era transformador e impactaba en quienes lo escuchaban. Y aún los guardias que habían sido enviados para arrestar a Jesús lo escucharon y quedaron paralizados. Les pegó tanto el mensaje que dijeron: no nos animamos a tocarlo. Y sin embargo los fariseos no lo habían escuchado. Y entonces, antes de escuchar su mensaje, de valorar su mensaje, de evaluar su mensaje, decidieron rechazar a Jesús. Fíjate que también esto puede pasarte a vos. Muchos van a intentar descalificarte y detenerte porque desconocen primero tu verdadero origen. Tu verdadero origen es dónde naciste, tu casa, la clínica donde tu madre te dio a luz, de ninguna manera. Tu verdadero origen es el propósito por el cual Dios te predestinó antes de que fuera formado en el vientre de tu madre. Antes de que yo fuera formado, hubo un propósito de eternidad que Dios puso en tu vida y puso en mi vida. Ese es mi verdadero origen. Ese es mi verdadero ADN. Y ese es el lugar en el que se engendró mi propósito. Soy del linaje de Jesucristo. Soy un hijo de Dios. Y si son los hijos de Dios los que pueden transformar el mundo, entonces vos y yo somos parte de esa generación, de esos predestinados. Muchos te van a prejuzgar por tu historia, por el lugar de donde viniste, por dónde anduviste, por los lugares que transitaste. Y entonces van a decir: ese que anduvo por tal lugar, que anduvo por tal otro. Ahora vieron, ¿no?, que estamos en época de elecciones. Todos los políticos empiezan a sacar los trapitos al sol, ¿no? Y entonces cuando uno sale con uno, y sobre todo si se empieza a levantar, sale otro a sacarle el prontuario, ¿no? ¿Se acuerdan de este antes cómo andaba? Y al fin y al cabo todos hacemos lo mismo, ¿sí? Porque cada uno de nosotros va teniendo una opinión, y sobre alguno y sobre otro dice: sí, pero ¿te acordás de este cuando estaba así? ¿Y te acordás de este otro cuando estaba así? Y entonces nuestra trayectoria, nuestro camino en la vida, las cosas que hemos experimentado, los lugares con los que la gente nos identifica, terminan influenciando la forma en la que juzgan nuestro destino, nuestro propósito y nuestra verdadera identidad. Y muchos preferirán no escucharte y juzgarte sin conocerte a vos y al fruto de tu trabajo, como lo hicieron con Jesús. Porque prefiero quedarme con la historia y condenarte antes de escucharte, no sea que si te escucho tenga que cambiar de opinión sobre vos. Pero cuando como Jesús tenés claro cuál es tu origen, cuando en Jesús tenés claro, y como Jesús tenés claro para qué estás limitado a esta circunstancia, a este tiempo, a este momento de la historia en tu vida, entonces ya dejás de tener las limitaciones que te propone el espacio, el entorno, tu historia, el prejuicio de los demás. No dejás que tu historia cambie el rumbo de tu propósito eterno, y conocés cuál es tu mensaje, y entonces ocupás el lugar que Dios ha establecido para tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren caminar en ese nivel, en esa esfera de un propósito de eternidad? Amén. Para los que no están convencidos, seguimos adelante con el mensaje y voy a tratar de que te lo creas para el final. ¿Estás ahí? ¿Estás despierto? Bueno,
Mirá ahora al que tenés al lado y decirle: Jesús tiene un pan que si lo comes no vas a tener más hambre. Decíselo, para que lo escuche de vos y no de mí, porque ya a esta altura por ahí te estás aburriendo de mi voz. Y decirle: y también tiene un agua que está buenísima, y que te la tomás y no tenés más sed. Pero decirle esto también: ¿sabés qué? Jesús te diseñó, Dios te diseñó con un propósito de eternidad. Decíselo: Dios te diseñó con un propósito de eternidad. Dios te diseñó con un propósito de eternidad. Algunos se lo dicen a la esposa, algunos se lo dicen a la novia. Dicen: qué lindo que en este momento de la historia Dios te puso al lado mío para vivir nuestros propósitos de eternidad. Amén. Qué bueno. Pero volvamos al pasaje inicial. Dice Juan 6:39: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me da, sino que los resucite en el día final. Fíjense esta promesa. Jesús no solamente vino porque tenía un propósito de eternidad, no solamente vino a brindar un pan que es de eternidad, sino que dice la palabra que es el propósito de Jesús que no se pierda ninguno de los que el Padre le da. ¿Y quiénes son los que el Padre le da? Los que creen en Él, los que creen que Él es el pan de vida, los que creen en su mensaje. Esos son los que el Padre le ha dado, ¿sí? Dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo. Y en el versículo 40 dice: pues la voluntad de mi Padre es que todos los que me vean a mí y crean en mí tengan vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los que Jesús no va a perder? Todos aquellos que le digan sí. Por supuesto, si alguien le dice no, por su propia decisión, está perdido. Pero a todos aquellos que le dicen sí, Jesús no quiere que se pierda ninguno. Porque esa es la voluntad de Dios para con Jesús. Lo mandó y le dijo: a los que creen, no los pierdas, ni a uno solo, porque los tenés que resucitar en el día final. Fíjate que Jesús tenía bien determinada su misión. Era una misión determinada en la eternidad, y esa misión era que Él no perdiera ninguno. Y esa misión tiene tres implicancias. La primera es que Dios te escogió para la eternidad. Porque si estás acá, porque creíste en Dios, porque le creíste a Dios, porque te aferraste a Dios, Dios tiene como propósito en Jesús que no te pierdas. ¿Para qué? Para que resucites en el día final, para que tengas vida eterna. ¿Cómo tenés vida eterna? En Cristo. Él te escogió antes de la fundación del mundo porque ya existías en sus planes y te anhela en la eternidad. Lo segundo es que el propósito de Dios en Jesús es justamente que como Él te escogió para la eternidad, no quiere que te pierdas. Quiere que alcances tu destino de eternidad, destino que comienza ahora, no mañana, no cuando te mueras, comienza hoy. Y en tercer lugar, como te decía, además de que Dios te escogió a vos y que no quiere que vos te pierdas, no quiere que se pierda ninguno. No solo que no te pierdas vos, Él no quiere que se pierda ninguno de los que creen en Él. Y fíjense si esto no tiene relación, todo esto que estamos hablando, con lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Las dos palabras rectoras que Dios nos dio para este año están contenidas en esta enseñanza, en este mensaje. Ocupa tu lugar y esto que hemos llamado el operativo retorno. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios te está diciendo es: no pierdas tu lugar.
Recupera el sentido de eternidad que Dios puso en tu vida. Alimentate de su pan de vida. Alimentate del pan de Dios, es decir, de la palabra de Dios, del alimento que Dios te da, de lo que Dios dice de vos, de lo que Dios espera de vos, del sustento que Dios te da. Deja de escuchar otro alimento, deja de recibir otra agua y recibí el alimento de eternidad que es Cristo Jesús. En segundo lugar, reencontrate con tu verdadero origen y tu verdadero destino. Comenzá a manifestar el mensaje de propósito que Dios te dio y trabaja para correr de tal manera que para correr de tu vida toda la influencia negativa que tu historia fue marcando. Una de las cosas más difíciles. Y es esta parte donde el propósito de eternidad se choca con las limitaciones de nuestra vida terrena. Y donde nuestra historia nos ha marcado que no se puede, nuestras limitaciones, nuestras frustraciones, nuestras dificultades, marcan que no se puede y marcan una influencia negativa para desviarte del verdadero propósito eterno de Dios. Por eso, renuncia al determinismo que el diablo ha querido sellar en tu destino basándose en tu pasado. No, de Galilea no puede salir nada bueno. No, vos con la historia que tenés, con tu carácter, ¿qué va a ser algo bueno que nunca hizo nada bueno? ¿Qué se puede esperar de vos? Y nosotros nos vamos determinando y autodeterminando que así es. Y cuando Dios no responde a veces a las necesidades que tenemos en nuestra limitación y que le hemos presentado, también decimos cosas como, por ejemplo, Dios se ha olvidado de mí. Dios no está conmigo. Dios no me ayuda. Dios no me quiere. Porque mi historia determina que no puedo. Pero por otro lado, además de caminar en este sentido y entender que no podés perder el lugar que Dios ha determinado para vos, y decidirte a caminar de nuevo conforme al origen verdadero, al origen original, valga la redundancia, cuando decidiste caminar de esa manera y abandonar todo el determinismo de tu historia, de tus circunstancias y de tu realidad, ocupás tu lugar, pero también esto incluye una segunda cosa, y es que así como es necesario que no te pierdas vos, que vos no pierdas tu lugar, que vos recuperes el verdadero sentido y la verdadera razón de estar en Dios, no pierdas a ninguno. Y quiero, antes de avanzar en no pierdas a ninguno, hacer una diferenciación en esta enseñanza también. Hoy oramos por los que no están congregándose, no vinieron. Yo te pregunto, ¿esta es la casa del Padre? A ver. ¿Sí? ¿Esta es la casa del Padre? Ajá. ¿Estas paredes son la casa del Padre? Sí, bien. O sea, todos los que estamos acá ya volvimos al Padre. Sí. ¿Estás seguro? No hay acá ningún hijo pródigo. ¿Estás seguro? Pero esta no era la casa del Padre. Y si estamos en la casa del Padre, ya volvimos. No nos engañemos. Venir todos los domingos al culto no dice de nosotros que hemos vuelto a la casa del Padre. Quizá hay muchos que en nuestro corazón todavía estamos pródigos. Que nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón está lejos del Padre. Es tiempo de volver. Y para eso necesitas recuperar este sentido de eternidad.
Porque no basta solamente con que vengas acá y te sientes el domingo. Con eso no alcanza. Y te digo más, ojo, porque podemos tener en nuestra tarjeta en oración a gente que porque no la vemos acá el domingo, creemos que está lejos de Dios y hasta capaz que está más cerca que nosotros. Y gloria a Dios si es así, y si estuviste orando por Él, el Señor lo va a bendecir. Pero esta tarea no se acaba el día que vino la persona y se sentó acá y digo, ¡ay, qué lindo! Está en el Señor, buenísimo, respuesta a mi oración, sigamos con otro. No. Y acá viene la segunda parte, no pierdas a ninguno. Mirá a tu hermano con los ojos del Padre, con el mismo corazón y el mismo destino original con el que Dios lo creó. Escuchá bien lo que te digo, mirá a tu hermano con los ojos del Padre. Mirá su verdadero origen. Dice la palabra que dijo Jesús que Él vino para darnos vida eterna y para que no se pierda ninguno de los que el Padre le da. ¿Y quiénes son los que el Padre le da? Los que creen en Él. Si creen en Él, el Padre se lo dio. Y si el Padre se lo dio, no se tienen que perder. Y dice, el que en mí cree, yo no le echo fuera. Yo no lo rechazo. ¿Por qué rechazás vos a un hermano que cree en Dios? Si Cristo dijo de la misma manera que yo vine, vayan ustedes, significa que lo mismo que Él hizo, nosotros tenemos que hacer. Y si su misión es que no se pierda ninguno, mi misión es que no se pierda ninguno. Y si mi misión es que no se pierda ninguno, entonces algo voy a tener que hacer para comenzar a ver cómo ve Dios, para volver al corazón del Padre, para dejar de sentir como el hermano mayor y volver a tener el corazón del Padre en mi corazón. ¿Y cómo lo hago? Mirando al hermano como Dios lo ve, recordando el verdadero origen, el que Dios puso en su vida, no prejuzgándolo por su historia. No lo estereotipes ni lo condenes por su pasado. Sincérate. ¿A cuántos rechazás por su historia y por su pasado? O por su presente, que no responde a lo que Dios determinó, sino que está respondiendo a sus circunstancias y a una vida que se alejó de Dios porque no supo alimentarse del pan de eternidad. Pero si creyó en Dios, Dios no quiere que se pierda. Necesitamos teñir nuestros ojos de compasión. Primer punto de nuestra tarjeta de oración. Si no tenemos compasión, es imposible. Pero si vos querés tener compasión sin olvidarte de su historia, olvídate. Olvídate de la compasión. Y es una buena manera de definir el ejercicio. O te olvidás de su historia, o te olvidás de tener compasión. Porque sin lugar a dudas, que todos tenemos un prontuario, una historia que nos condena, como a Jesús el Galileo. No, desde Galilea, olvídate, de Galilea nada bueno puede salir. No, este es un estafador, olvídate. Los estafadores no entran al reino de los cielos. Chau. Y este otro que engañó a su mujer, y este otro que estafó a su hermano, y este otro que hizo esto, y este otro con el carácter que tiene, y este con la historia que tiene. Todos tienen una historia. Y todos te dan una buena excusa para no activar la compasión, la misericordia y el amor. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a justificar al hermano? Pero no. Pero Dios nos mandó a amar, porque Él va a hacer la obra. No sos vos el que lo salva o el que lo condena, es Dios. Y es tu propósito y es mi propósito que no se pierda ninguno, que no se pierda. Permití que el Espíritu Santo fluya en vos como un río de agua viva
para que tu hermano pueda volver a ser alimentado de la fuente del Padre y afirmarlo en su propósito de eternidad para que él también vuelva a ocupar su lugar. Esto lo hablamos cuando Dios nos dio la palabra, pero yo te lo recuerdo. No basta con que vos ocupes tu lugar y yo ocupe mi lugar. Dice la palabra que Dios nos dio en Nehemías capítulo 7, que Jerusalén estaba edificada pero estaba vacía porque no todos habían ocupado su lugar. Y dice esa palabra que a partir de ahí Nehemías censó al pueblo y se encontró con que eran 50.000 los que habían vuelto, pero Jerusalén estaba vacía, es decir, el resto estaba afuera. Para que Jerusalén volviera a tener sentido y tener propósito, debía estar habitada. Y para eso cada uno debía ocupar su lugar. No bastaba con que yo lo hiciera. Nos necesitamos todos. Porque es el propósito de Dios que no se pierda ninguno. Y entonces no alcanza con que vos te enfoques este año, voy a ocupar mi lugar. No, este es un mensaje para vos, es un mensaje para Dios en tu vida y es un mensaje para tu hermano. Ocupa tu lugar. Dios, ocupa tu lugar. Sergio, ocupa tu lugar. Hermano, ocupa tu lugar. Para los que están en el taller de herramientas para ocupar su lugar, hoy hablamos de estas 3 dimensiones de las relaciones en el taller porque hablamos de relaciones. Relación con Dios, relación conmigo mismo, relación con mis hermanos. Y en estas 3 esferas, esta palabra tiene que correr. Dios, ocupa tu lugar. Sergio, ocupa tu lugar. Hermano, ocupa tu lugar. Es el propósito de Dios que no te pierdas. Te invito a que cierres tus ojos para tomar un momento de reflexión personal y que te preguntes: ¿en qué lugar estás parado? Quizá no entendés a Jesús porque no crees todavía verdaderamente que Él es el pan de vida. Y entonces necesitas decirle a Dios: volvé a ocupar tu lugar en mi vida. Creo en vos. Ocupa tu lugar. Quizá justamente te has perdido de propósito porque olvidaste tu verdadero origen que determinaba tu propósito y el mensaje que debías impartir, y dejaste que tu vida se determinara por tu historia, por las cosas que te han pasado, que te han sucedido, las buenas, las malas, las que te hacen bien, las que te hacen mal, las que te han hecho crecer, pero que ser desviado de Dios, y las que te han destruido. Y Dios hoy te dice: volvé a ocupar tu lugar. Yo soy el pan de vida. Yo quiero darte eternidad. Yo quiero que no vuelvas a tener hambre, que no te vuelvas a sentir insatisfecho, que no vuelvas a sentir que la vida no tiene sentido, que no vuelvas a sentir que aún teniéndolo todo, cuando lo lograste todo, te das cuenta que no tenés nada. Porque necesitas de este pan, de este agua que yo te doy. Capaz que aún has estado siempre en el Señor, capaz que sos un pastor, un líder, alguien que siempre ha servido, y así todo, hoy te sentís insatisfecho. Porque estás queriendo saciarte de tus circunstancias, de tu historia, de tu realidad. Y Dios te dice: yo soy el pan de vida eterna. Esto es lo que comprendió Job cuando ya no le quedaba nada. Sé que mi Redentor vive. Alimentate del verdadero pan del cielo. Déjalo a Dios que hoy entre de nuevo a ocupar el lugar de Señor, el lugar de alimento, el lugar de conductor de tu propósito, de tus designios en la vida.
De nuevo, no te estamos hablando de venir a la iglesia, porque este no es un mensaje para los que no vienen, es para los que estamos. Porque este mensaje es para los que creemos. Dice la palabra, si crees, Cristo no quiere que te pierdas y quiere determinarte con sentido de eternidad. Por eso, si decís yo quiero volver a experimentar eso, quiero poder caminar en la plena certeza de que Dios es mi alimento, de que Cristo es mi sustento, y recuperar en mi vida el sentido de eternidad, y decir, Señor, yo vuelvo a tu casa. Y esto también es ser hijo pródigo, hermano. Es haber perdido de vista que nuestro Padre Celestial tiene alimento y te estás tratando de sustentar de otras cosas que te alimenten, y hoy recordás y decís, pero si en la casa de mi Padre hay alimento. Quizá venís, vuelvo a decirte, todos los domingos, quizá tenés conexión con la iglesia, orás, pero hay áreas de tu vida que no están saciadas. Lo laboral, lo sentimental, lo familiar. Si en un área de tu vida has estado caminando como el hijo pródigo, Dios hoy te dice, volvé a mi casa. Yo tengo alimento. Y recordá como el hijo pródigo, si en la casa de mi Padre hay abundancia de pan, ¿qué hago acá mendigando en otro lado el pan? Y si estás decidiendo volver, ponete de pie y decís, Señor, yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero volver. Quiero volver a la fuente inagotable de pan. Yo estoy de pie. Digo, Señor, yo quiero volver en cada área de mi vida a esa fuente inagotable. Dios te está llamando, Dios te está llamando. No dejes de responder a ese llamado. Dios te está diciendo, volvé. Dios te está diciendo, no quiero que te pierdas. Vence el orgullo. Para el hijo pródigo era duro. Tenía que vencer el orgullo. Aún en la más pobre miseria tenía que reconocer que se había equivocado. Pero qué bueno es quebrar eso y decir, Señor, si yo te necesito, si solo no puedo, si lo he intentado por mi manera y vos me diste libertad para hacerlo, pero no lo logré, hoy vuelvo. Hoy vuelvo. Volvé al Señor en cada área de tu vida. Yo hago una vez este llamado y no voy a insistir más. Pero si sentís que hay cosas en tu vida que necesitan volver al Señor, no dejes de tomar una decisión esta mañana y decir, Señor, yo quiero volver. Yo quiero volver. Y en segundo lugar, comprométete a que no se pierda ninguno. Comprométete a trabajar en la causa de Cristo para que no se pierda ninguno. Con algunos hemos hablado, ¿no vamos a hacer evangelismo este año? Y quizás sí, pero ¿saben qué Dios nos dijo? Si no sanamos la casa, ¿qué mensaje salimos a dar? Y esto no es mirar para adentro, esto es que no se pierda ninguno, que los que Dios nos dio, que no se pierda ninguno. Y tenemos mucha familia por recuperar, mucha familia por recuperar, muchos hermanos perdidos que queremos que vuelvan. Yo declaro una vez más que Dios cumplirá su propósito en nosotros.
Habitaremos nuestra Jerusalén, que es la tierra de nuestro propósito. Volverán los que están afuera, los que están lejos, y edificaremos nuestro hogar en el reino. Cada uno ocupará su lugar, sin que ninguno se pierda. Amén. Ponete de pie para terminar juntos. Oramos, Señor, declarando tu palabra, confesando tu palabra. Vos sos el pan de vida. Padre, decidimos una vez más volver a tu casa y alimentarnos del pan de eternidad. Padre, que esta palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, dé fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga, que tengas una semana de enriquecimiento en la palabra del Señor. No olvides nada de lo que te hemos compartido, que va a suceder en la semana, lo que tenemos por delante, pero por sobre todas las cosas,